Hola, bienvenidos a mi canal, soy Forofo Sevillano. En el vídeo anterior contamos la historia de la Hermandad de los Servitas. Si no lo has visto te dejo el link en la descripción. Hoy os voy a contar la historia de la querida y antigua Hermandad de las Cigarreras. Una hermandad con una historia bastante interesante. Sin perder más tiempo comencemos. Historia de la Hermandad. Fue fundada en la iglesia de San Benito de Calatrava en 1563 por un grupo de devotos en torno a una escultura de Cristo atado a la columna. Su emplazamiento estaba en el lugar hoy ocupado por la exiglesia de Nuestra Señora de Belén, en la actual calle Calatrava. El 16 de mayo de 1569 le fueron aprobadas sus primeras reglas por Cristóbal de Padilla. Se mantuvo en San Benito de Calatrava hasta 1578. Fecha en la que se constata ya su paso al monasterio de la Santísima Trinidad, extramuros de la ciudad. En 1589 muda su sede al convento de San Pablo, consecuencia de la unión con la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua desde al menos el año 1568. Esta unión fue protocolizada mediante escritura pública el 3 de diciembre de 1589. No se conoce con exactitud hasta cuándo duró la unión de las dos hermandades y el por qué se produjo su desunión. El caso es que tan solo 7 años y medio después, el 15 de julio de 1597 se tiene prueba documental de que la Hermandad de la Columna y Azotes estaba ya asentada en la iglesia colegio de San Francisco de Paula. Más allá de estos últimos datos, poca información más se tiene de la corporación hasta el establecimiento en la iglesia de San Pedro en 1628. Mediante escritura pública de 15 de agosto de 1628, en esta iglesia sufrió dificultades en el desenvolvimiento de su vida corporativa por falta de espacio y por los altos derechos que se le exigían por parte del clero parroquial. En 1674 la hermandad se plantea el traslado desde San Pedro a una nueva sede canónica. Se iniciaba así una nueva etapa en la iglesia de los terceros donde se mantuvo más de 2 siglos. El 16 de diciembre de 1674 se ajustaban las condiciones con el convento para la adquisición de una de sus capillas, quedando establecida en dicha sede. El 18 de enero de 1693 mediante escritura pública se firmó la titularidad de la capilla a favor de la hermandad por satisfacer las cantidades adeudadas al convento tras un nuevo ajuste económico con la comunidad terciaria. Dicha capilla aún pertenece a la hermandad en pleno dominio. Durante el largo siglo XIX su ramo mortuorio convertiría a la hermandad en una auténtica institución de previsión, afectando fuertemente al normal desarrollo de lo cultural, dando paso a una etapa de dificultades económicas. Ya desde la primera década existe una crisis en la hermandad, pues desde 1807 hasta 1815 no se realizó cabildo alguno, hecho sin duda agravado por la invasión francesa, años en los que estuvo hasta cerrada la fábrica de tabacos y sin actividad. Desde 1788 hasta 1807 tampoco realizó ninguna estación de penitencia, siendo la siguiente ocasión en 1829, es decir, 3 ocasiones en más de 40 años. El asunto quedó agravado por la situación política, ya que en 1810, por culpa de la ocupación francesa, la comunidad de padres terceros franciscanos fue expulsada del convento, lo que obligó a la hermandad a mudarse de sede en espera de poder volver a los terceros. Fue la iglesia parroquial de Santiago el Mayor la elegida para la instalación al culto de las imágenes y para el asentamiento de la hermandad, ya que la mayor parte de los hermanos lo eran también de la Hermandad Sacramental de Santiago. El día 26 de febrero de 1815 se trató de trasladar de nuevo las imágenes a la capilla propia en los terceros. Después de esto, entra en un periodo de crisis profunda con un descenso de hermanos y pérdida patrimonial. En la década de 1870 hizo estación de penitencia la hermandad todos los años, mientras que en la de 1880 lo hizo solo en 1882, 1884, 1887 y 1888. El paso del Santo Cristo de la Púrpura saldría por última vez en 1874, perdiéndose un misterio histórico sevillano que debió tener un notable valor artístico. Es en este periodo cuando la hermandad inicia relación con la Casa Real Española, que habrá de durar hasta nuestros días. Son años en los que se intenta impulsar a la hermandad, pensándose rápidamente en la fábrica de tabacos para conseguirlo, poniendo a la corporación, como lo estuvo en otra época bajo la égida de los jefes y empleados de la fábrica. Rápidamente, se trataría la forma de captar al elemento más numeroso, las cigarreras.
En 1891 ingresaron como hermanas progresivamente en 14 grupos, más de 5.500 trabajadoras cigarreras procedentes de todos los talleres de la fábrica sevillana. La hermandad encargó un nuevo paso para el misterio de la columna y azotes, 1892, un nuevo palio a Emilia Salvador Ibarra, 1893, e inició los trabajos del manto de la Virgen de la Victoria de la mano Juan Manuel Rodríguez Ojeda. La fijación de un modelo de estación de penitencia desde 1892, caracterizada por las nuevas túnicas de cola de raso morado y escudos de oro, el clasicismo de los nuevos pasos procesionales y la disposición del cortejo. Realizó la estación de penitencia de forma ininterrumpida ya desde 1892, el miércoles santo primero, 1892 a 1896, y desde 1897 en su día histórico, el jueves santo. Desde este momento la corporación se convertía popularmente en la Hermandad de las Cigarreras. Se producen entre 1902 y 1904 dos importantes acontecimientos. El 1 de mayo de 1902 se nombra Hermanos Protectores al presidente y demás miembros del Consejo de Administración de la Compañía Arrendataria de Tabacos. Siguiendo a esto, en 1904 la hermandad se traslada de sede canónica, dejando los terceros e instalándose provisionalmente en la capilla de la Real Fábrica de Tabacos, hoy de la Capilla Universitaria. Aprovechando la visita y el juramento como hermano del rey Alfonso XIII. Se intensifica en este periodo la relación de la hermandad con la Casa Real. Pues el 5 de mayo de 1894 la reina regente aceptaba para Alfonso XIII el cargo de hermano mayor efectivo. En 1906 se incorporaron como hermanos la reina Victoria Eugenia en calidad de camarera mayor y perpetua de la Virgen de la Victoria, como ya lo había ostentado Isabel II. En 1906 y 1930 Alfonso XIII presidiría en persona la estación de penitencia, a la Catedral Sevillana. La crisis provocada por la pérdida de su vinculación efectiva con la Casa Real con el advenimiento de la República, primero, y la dictadura después, llevó a la pérdida de muchos hermanos y de notables personalidades de la sociedad sevillana. Desde 1931 hasta 1935 no se efectuó la estación de penitencia, no solo por la situación política general, sino en su caso por la fuerte crisis económica provocada por su marcado reciente pasado monárquico. Hacia 1940 las míticas cigarreras prácticamente habían desaparecido fruto de la mecanización de la industria tabaquera y la hermandad se encontraba en precario en la capilla de la Real Fábrica de Tabacos. Lo peor estaba aún por llegar en los años 1956 a 1965. Fueron estos años muy difíciles, en los que la hermandad se vio en la incertidumbre de qué pasaría con su futuro ante la situación, ya constatada, de tener que abandonar la que había sido su sede canónica desde 1904 y sin poseer lugar alguno, para asentarse. En 1956 la Hermandad de los Estudiantes solicitó oficialmente ocupar la capilla junto con la de columna y azotes. El 4 de febrero de 1960 la Junta de Gobierno hizo la petición oficial a Tabacalera S.A. de que se iniciasen las gestiones necesarias para que la construcción de la capilla en la nueva fábrica se efectuara rápidamente. Para que la hermandad no se viese en la triste necesidad de no tener donde cobijarse y hubiera de recurrir a pedir amparo y asilo a la autoridad eclesiástica a fin de que ésta dispusiese sobre el particular, buscándole alojamiento adecuado. Entre finales de 1962 y principios de 1963 sufrió la hermandad muchas dificultades ante las obras de reforma que se iniciaron en la capilla de la Real Fábrica de Tabacos. La celebración del cuarto centenario de su fundación se vio en la triste tesitura de encontrarse sin sede canónica a la que trasladarse, no pudiendo conmemorar sus 4 siglos de existencia. Sin embargo, entrado el año 1963 ya se tenía constancia de que las gestiones del hermano mayor para la construcción de una nueva capilla empezaban a dar sus frutos. El 9 de febrero de 1965 se acordó en Cabildo General el traslado a la nueva sede. El 24 de marzo de aquel año se declaró como oratorio semipúblico y se consagró al culto. En dicha sede canónica permanece en la actualidad, aunque la fábrica de tabacos cesó la actividad fabril en la ciudad de Sevilla desde el 1 de enero de 2008, creciendo paulatinamente el número de hermanos, revitalizándose en las últimas décadas. En 2013 la Corporación de los Remedios celebró su 450 aniversario fundacional. Dichas celebraciones incluyeron una salida extraordinaria de la Virgen de la Victoria.
Dicha imagen fue trasladada a la catedral para realizar allí una misa estacional. El 13 de octubre de 2018 la Dolorosa fue coronada canónicamente por el arzobispo Juan José Asenjo. En el año 2023 el Santísimo Cristo de la Púrpura, obra que tallara en 2016 el escultor José Antonio Navarro Arteaga y del que más tarde hablaré, fue nombrado tras el Cabildo General Extraordinario titular de la Hermandad, uniéndose así a nuestro Padre Jesús atado a la columna y Nuestra Señora de la Victoria como titulares. Si te está gustando el vídeo te pido que te suscribas a mi canal. Le des like y actives la campanita, así cuando suba un vídeo te avisará. Es muy importante para que este canal siga creciendo y poder seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchas gracias por tu tiempo. Voy a contaros los diferentes titulares cristíferos que ha tenido la corporación. La hermandad, a lo largo de sus más de 450 años de historia, ha tenido varias imágenes titulares del Señor atado a la columna. El primero fue obra de Juan Giralte en 1565. Se encontraba en el Monasterio de la Trinidad, actual Basílica de María Auxiliadora. La corporación, del antiguo convento de San Benito de Calatrava, lugar fundacional, se traslada al monasterio, dando culto a la citada talla que se va al convento de San Pablo para estar fusionada durante 7 años con la Hermandad de la Antigua. Su siguiente sede es la del extinto convento de San Miguel, un traslado producido en 1597. Dado que la hermandad no tenía Cristo titular, encarga uno de nueva factura a Amaro Vázquez en 1602, titular desde el citado año a 1892, y en una segunda etapa comprendida entre 1940 y 1973, talla conservada por la corporación. Otra imagen titular fue la talla atribuida a Pedro Roldán. Hoy día recibe culto en la localidad onubense de Hinojos. La autoridad eclesiástica cedió la obra en 1892 a la hermandad. Procedía del desaparecido convento del Pópulo y estaba en la parroquia de la Magdalena. Salió hasta 1916. La hermandad, al querer tener a un titular de su propiedad, encarga otra imagen, esta vez a Joaquín Bilbao en el mismo 1916. A pesar de ser una talla de una gran calidad artística, la corporación lo retira en 1937 al no ser del agrado de los cofrades y hermanos por sus grandes dimensiones. También lo conserva la hermandad. Como titular, nuevamente, le sustituye el Cristo de Amaro Vázquez hasta 1973, dando paso un año más tarde al Señor de Francisco Buiza, titular que lleva medio siglo en las cigarreras. Nuestro Padre Jesús atado a la columna. Francisco Buiza Fernández. 1974, restaurada en 2006 por Enrique Gutiérrez Carrasquilla. La imagen aparece junto a la columna, a la que está atado mediante una cuerda a una argolla situada en la parte superior de esta. Se sitúa a la derecha de la columna con el cuerpo inclinado sobre la columna, que contrasta con el giro de la cabeza hacia el lado contrario. La posición de las piernas es abierta, con el pie izquierdo adelantado, mientras que permanece retrasado el pie derecho del que levanta ligeramente el talón. La cabeza tiene una abundante cabellera que cae a los lados de la cara y sobre los hombros y presenta una barba bífida. Destaca la enorme expresividad de las manos, juntas y sobre la columna, en la que se aprecia la crispación y el dolor por los azotes que está recibiendo. El cuerpo apenas se cubre con paño de pureza en la cintura, atado mediante un nudo de una gruesa soga en la cadera derecha, que aparece descubierta. En 2012 fue intervenido por Enrique Gutiérrez Carrasquilla y en 2022 el mismo autor volvió a hacerle una restauración somera. Se reintegraron pequeñas pérdidas de policromía, desgaste por abrasión y sellado de grietas. Dicha intervención se realizó en las propias dependencias de la hermandad. El paso. El paso se estrenó en 1973, aún sin dorar. Fue tallado por Antonio Martín Fernández y la ebanistería es de Francisco Bailac. Fue dorado por Antonio Díaz Fernández en 1976. Fue restaurado por Manolo y Antonio Doradores entre 1995 y 1998. Santísimo Cristo de la Púrpura. La imagen, obra de José Antonio Navarro Arteaga, recibe culto en la capilla de la antigua fábrica de tabacos desde finales de 2016. Representa el momento después del misterio de la columna y azotes de nuestro Señor Jesucristo para recoger la túnica de la flagelación, con una inspiración neobarroca. Aquí, el Señor está arrodillado ante una de sus piernas, la derecha, y el izquierdo lo apoya a la columna,
a la que el Señor se abraza como ocurre de forma simbólica en otras representaciones a la cruz. Por otro lado, con la mano derecha, recoge la túnica de color púrpura, asociada con la realeza y el clero, mientras que un hilo de plata le rodea el cuello, dirigiéndose a la columna y a la mano en la que se apoya. Asimismo, el Cristo combina el dramatismo producido por el castigo al que ha sido sometido y la espiritualidad que desprende. Podría considerarse una obra atrevida por lo que representa, por poder admirarse al completo la cadera derecha por su amplia desnudez que tan solo lo cubre por un sudario. Durante más de 250 años fue cotitular de esta hermandad. Hay constancia documental en torno a 1650, es decir, al siglo XVII, de esta imagen. Salió a la calle, ya que en 1664 se procedió a encargar un segundo paso al escultor Pedro de Borja y al ensamblador Pedro Camacho. 2 años más tarde, Pedro Roldán concluyó el trabajo agregando 8 nuevos ángeles. A finales del XVII, en 1696, se acabó con el proceso del dorado. Casi un siglo después, entre 1772 y 1773 se procedió a una profunda restauración de las andas. Durante el siglo XVIII, el extinto Cristo de la Púrpura salía en procesión en la tarde del Jueves Santo hasta 1807. El antiguo Cristo de la Púrpura, actualmente en paradero desconocido, dejó de salir a mediados del siglo XIX. Según el historiador del arte, José Cesáreo López Plasencia, la escultura, posiblemente debido a su precario estado de conservación, fue retirada del culto. Recorriendo por última vez las calles de la capital hispalense en la Semana Mayor de 1874, año en que la cofradía residía en la iglesia conventual de Nuestra Señora de Consolación, Los Terceros. A principios del siglo XX, en 1904 le perdieron la pista, 4 años después de haber sido entregado a Emilio Pizarro, al que se le puso la condición de que tallase a la imagen de San Juan Evangelista. Puede ser, aunque no con certeza, que el Cristo fuese restaurado o transformado por otra advocación. María Santísima de la Victoria. El origen de la advocación de la titular cigarrera hay que buscarlo en la estancia de la hermandad en el convento de San Francisco de Paula y la vinculación de la Orden de Monjes Mínimos de San Francisco de Paula con dicha advocación. La devoción a la Virgen de la Victoria arranca de la conquista de la ciudad de Málaga por los reyes católicos. Cuenta así la leyenda que, en ese trance dubitativo, el rey tuvo un sueño en el que se le apareció la Virgen con el niño sentado sobre su pierna con una palma de la Victoria en la mano, animando al rey a no cejar en el empeño y seguir hasta la consecución de la toma de Málaga. A los pocos días se produce la caída de Málaga y la toma por las tropas cristianas del rey Fernando el Católico, quien en muestra de agradecimiento ante la intercesión de la Virgen en la campaña militar, así como por la intervención de los monjes mínimos, de los Orden de San Francisco de Paula, dona una imagen de la Virgen para su veneración en una ermita que se habría de construir en el mismo lugar en el que se situó el campamento cristiano. Cuenta la tradición que la imagen que el rey católico donó a la ciudad de Málaga era aquella que a su vez le había regalado Maximiliano de Austria y que recibía el culto del rey Fernando en su oratorio de campaña. Es una obra anónimo del siglo XVII. Probablemente fue realizada entre 1611 y 1628, intervenida por Juan de Astorga en 1803, inclinación de la cabeza mediante cuña en el cuello, introducción de ojos de cristal y posiblemente policromía a pincel sin pulir, Leoncio Baglietto en 1859, nuevo candelero, cintura y brazos. Y Francisco Buiza en 1978, nuevo candelero, tapado grieta del cuello y limpieza superficial. Las manos son de Juan Luis Guerrero de 1916. Fue restaurada integralmente por Enrique Gutiérrez Carrasquilla entre noviembre de 2006 y febrero de 2007. El origen de la advocación hay que buscarlo en la estancia de la hermandad en el convento de San Francisco de Paula, y la vinculación de la Orden de Monjes Mínimos de San Francisco de Paula con dicha advocación. Paso de palio. En 1890, Pedro Domínguez López es el encargado de la restauración de la fachada del ayuntamiento. En paralelo, la hermandad le encarga un proyecto de palio para la Virgen de la Victoria. De este modo, se introduce el regionalismo en la Semana Santa de Sevilla, al introducir el estilo plateresco de las fachadas. El regionalismo se afianzó durante décadas posteriores. Mostraba un enorme interés por la estética utilizando los estilos históricos. Tanto el palio como el manto supusieron una ruptura con los modelos románticos establecidos en esa fecha. No puedo seguir con el proyecto,
Pero en 1894 Emilia Salvador Ibarra ejecutó sus bambalinas exteriores en un estilo renacentista. Su estructura era de tipo cajón, hasta que a principios del XX se acometió el proyecto de José C. Escalona, quedando en forma de medallones, de los que pendía una numerosa cordonería. En 1925 Francisco Farfán Ramos realizaría las bambalinas interiores y el techo. Se le pagaron 7.000 pesetas. Las bambalinas exteriores son obra de Emilia Salvador y Ibarra en el año 1894. El coste fue de 16.400 reales. Pasadas a nuevo color por Francisco Farfán Ramos en 1925, originalmente eran negras. El taller del convento de Santa Isabel las restauró entre 1988 y 1985, pasándolas a nuevo terciopelo. Inspiradas en la fachada plateresca del ayuntamiento. En 2012 fueron restauradas por Jesús Rosado Borja. Las bambalinas interiores son obra de Francisco Farfán Ramos. En el año 1925. El taller del convento de Santa Isabel las restauró entre 1988 y 1985, pasándolas a nuevo terciopelo. Los faldones son obra del taller de Victoria y José Caro Márquez en el año 1928. Diseño de Ignacio Gómez Millán. El taller del convento de Santa Isabel los pasó a nuevo terciopelo en 1983. En 2012 fueron restauradas por Jesús Rosado Borja. Los faldones obra del taller de Victoria y José Caro Márquez, en el año 1928. Diseño de Ignacio Gómez Millán. El taller del convento de Santa Isabel los pasó a nuevo terciopelo en 1983. En 2012 fueron restauradas por Jesús Rosado Borja. Y para finalizar, nuestro Padre Jesús atado a la columna. María Santísima de la Victoria. Sevilla suena a Sevilla. Todas las primaveras. Y más si una banda toca. Con sones de cigarreras. El solo de una corneta. Rompe la palillería. ¿Qué hace mover la veleta? De tanta sevillanía. Dios atado a la columna. Azotado por su gloria. Y esa luz que nos deslumbra. La Virgen de la Victoria. Llegado este momento me gustaría pedirte, si te gustó el vídeo, que te suscribas a mi canal. Y actives la campanita, de esa manera cuando suba un vídeo te avisará. Espero que le haya gustado. Soy Forofo Sevillano, un saludo y muchas gracias.